¿Por qué algunas de las mejores películas de ciencia ficción fracasan en su tiempo? Las décadas de los 60 fueron llenas de ideas fuertes y visiones que el público no estaba listo para aceptar. Sin embargo, estas víctimas olvidadas de la taquilla se volvieron clásicos de culto. Cada una envejeció como profecía, esperando ser decodificada. Hoy volvemos a revisar las bombas de ciencia ficción de la década de 1360, que eran secretamente brillantes. No 12, El último hombre en la Tierra. En 1964, El último hombre en la Tierra llegó durante una década hambrienta de espectáculo. Sin embargo, este sombrío cuento de terror protagonizado por Vincent Price ofreció algo mucho más tranquilo y mucho más inquietante. El público esperaba acción explosiva y heroísmo triunfal. En cambio, recibieron una visión sombría sobre la soledad, la supervivencia y la fragilidad humana en un mundo silencioso. Tras su estreno, la película tuvo resultados pobres y la crítica la desestimó por ser demasiado lenta, demasiado sombría y demasiado ajena a la energía de la ciencia ficción convencional. Con el tiempo, se reveló lo que los primeros espectadores habían pasado por alto. La historia sigue a un hombre que vaga por un mundo muerto, acechado por criaturas vampíricas que evocan los primeros zombis modernos. Su quietud, su atmósfera inquietante y su desesperación implacable. No era lo que querían los espectadores de los 60, pero con el tiempo generaciones posteriores la celebraron. La película apareció en la televisión nocturna y nuevas audiencias reconocieron su tono visionario y su influencia en el cine apocalíptico del futuro. George Romero se inspiró en sus temas al dar forma a La noche de los muertos vivientes. Tras bambalinas, la producción enfrentó presupuestos bajos y una distribución incierta, lo que agravó sus posibilidades en taquilla. La película se rodó en Italia con recursos limitados, obligando al reparto y al equipo a apoyarse en el ambiente y en la interpretación en lugar de efectos de gran escala. Irónicamente, esa restricción se convirtió en su mayor fortaleza. El último hombre en la Tierra, lentamente, se transformó en un referente respetado del horror atmosférico de la ciencia ficción. Lo que antes fue descartado ahora se erige como un hito seminal que ayudó a definir el género apocalíptico moderno. Número 11. Viaje al otro lado del Sol. 1969, Un viaje al otro lado del Sol prometía un espectáculo de vanguardia, una ambiciosa construcción de mundo y un concepto audaz arraigado en mundos paralelos siniestros. Sin embargo, su rendimiento financiero fue inferior y las audiencias lucharon por comprender su narrativa que dobla la mente. La película seguía a dos astronautas enviados a explorar un planeta recién descubierto, ubicado exactamente opuesto a la Tierra, al otro lado del Sol. Cuando llegan, la realidad se fractura en distorsiones que desafían la lógica. Los primeros espectadores vieron un ritmo inusual y un misterio demasiado cerebral, y la película terminó hundiéndose en la taquilla. Con el tiempo, el legado creció gracias a Gerry Anderson, la mente visionaria detrás de la célebre ciencia ficción. La película mostró un diseño futurista pulido, que críticos posteriores vieron como años adelantados. Su estética influyó en realidades alternativas en cine y televisión. Detrás de cámaras, la producción costó más de lo previsto, agravó su pérdida y llevó la película al olvido. Durante años, cuando el video doméstico y la sindicación de televisión resurgían, los fans descubrieron cuán audaz era la narrativa. La película abordó temas de identidad, ilusión y miedo existencial antes de que estas ideas fueran comunes. En la ciencia ficción, su viaje al sol lejano ganó fans, no solo por el espectáculo, sino por su mensaje inquietante de que incluso mundos familiares ocultan reflejos oscuros. Lo que empezó como una bomba de los 60 hoy es una joya inteligente para espectadores pacientes. 10. El hombre proyectado ya. 1966. El hombre proyectado entra en los 60. Paisaje de ficción, con teletransporte, transformaciones grotescas y hombre desgarrado por ambición científica. Las expectativas eran modestas, y aún así la taquilla no respondió. La película pasó desapercibida. Los críticos dieron respuestas tibias, señalando efectos limitados y una escala modesta. Detrás de su exterior simple, late una historia sobre los riesgos de la experimentación descontrolada. La historia se centra en un científico que crea un dispositivo para transportar la materia a través del espacio. Cuando el experimento falla, queda horriblemente desfigurado y obtiene poderes destructivos que no puede controlar. Esta mezcla de ciencia ficción y horror corporal anticipó clásicos posteriores con presupuestos mayores, ritmo pausado, audiencias de los años 60 que preferían aventuras más vistosas. Ese ritmo de rodaje creó un peso emocional que luego valoraron los espectadores.
Las dificultades de producción se sumaron a los contratiempos. Un calendario apretado y un presupuesto limitado obligaron a los cineastas a trabajar bajo presión. Varias escenas se rehicieron y llevó al fracaso en la taquilla. Con el tiempo, los aficionados del género abrazaron la película por su atmósfera inquietante y su enfoque ante el miedo. El hombre proyectado llegó a ser ícono de culto gracias a emisiones nocturnas y retrospectivas de ciencia ficción. Sus imágenes, su héroe y su mensaje de advertencia ganaron respeto, aunque la película fue ignorada. La película es ahora un recordatorio de que las ideas valientes pueden sobrevivir a números decepcionantes. Número 9. El poder. 1968. El poder llegó en una década marcada por las habilidades psíquicas y el potencial humano. Su recepción fue moderada. Públicos frustrados que esperaban un thriller directo se encontraron con un viaje surreal y psíquico, lleno de fuerzas invisibles, realidades cambiantes y un enemigo misterioso capaz de doblar el mundo con solo el pensamiento. La película era extraña y experimental. Demasiado audaz para su estreno aquí, pero con el tiempo reveló su brillo. La historia sigue a un grupo de científicos que intenta descubrir cuál de ellos posee una mente sobrehumana capaz de manipular la materia. A medida que la paranoia crece, la película se vuelve una persecución tensa, con visiones distorsionadas y sombras oscuras que refuerzan el miedo y la sospecha. Al principio, algunos espectadores hallaron confuso este enfoque. Luego, los fans lo vieron como precursor de exploraciones modernas del poder psíquico y del terror psicológico. Detrás de cámaras, la producción enfrentó presión. El estudio quería un thriller futurista comercial. El equipo creativo empujaba por un simbolismo más profundo. Ese choque dio origen a una película demasiado fuera de lo común para triunfar en taquilla. Sus efectos son inusuales. Las secuencias resultaron costosas para la época y el montaje final lo demuestra. Fusionó la energía noir con el horror metafísico, algo que el público del cine de los años 60 rara vez aceptaba. A lo largo de las décadas, su narrativa audaz y sus imágenes impactantes fueron ganando reconocimiento. Con las repetidas emisiones televisivas que atraían a nuevos espectadores, sus ideas encontraron una resonancia mucho más fresca, especialmente dentro de la creciente ola de historias sobre mentes weaponizadas y la paranoia gubernamental. Lo que antes parecía confuso, ¿se volvió visionario? Hoy, ese poder se recuerda como una joya elegante y subestimada que se atrevió a empujar la ciencia ficción de los años 60 hacia un territorio más cerebral, mucho antes de que el género abrazara por completo su lado psicológico. Número 8. El hombre ilustrado. 1969. El hombre ilustrado se estrenó. No logró atraer al público y recibió críticas por su estructura inusual, basada en la imaginación de Ray Bradbury. La película reunió 3 relatos futuristas conectados por tatuajes de un vagabundo embrujado. Espectadores de los 60 lucharon con el tono sombrío. Sus narrativas cambiantes y un camino filosófico marcaban la película. Con el tiempo, la madurez y la ambición de la película quedaron claras. La película empieza con un hombre misterioso, tatuajes vivos. Cada tatuaje abre una ventana a mundos que muestran futuros sombríos, marcados por colapso moral y pérdida. Estas historias fueron más reflexivas que las aventuras de ciencia ficción de la época. Esa profundidad complicó la comercialización. El público, que esperaba emoción, halló ideas sobre la desesperación, destino y responsabilidad. Los problemas de producción se agravaron. Su recepción fue tibia. El estudio quería popularidad, pero el equipo creativo buscó un tono atmosférico. Las demandas de adaptar historias de Bradbury agotaron el presupuesto y el ritmo extraño dejó a los primeros espectadores inseguros. Con los años, el hombre ilustrado encontró vida entre aficionados a la ciencia ficción que valoraban su narrativa inquietante. Generaciones posteriores lo apreciaron. Voluntad de enfrentar. Ideas inquietantes sobre destino y autodestrucción. La película fue un clásico de culto entre aficionados a la ciencia ficción literaria. Lo que los 60 rechazaron ahora es alabado por profundidad. 7. Segundos. 1966 segundos fue un fracaso financiero al estrenarse. Sin embargo, hoy en día se celebra como uno de los thrillers de ciencia ficción más inquietantes y visionarios de toda la década. El público de los años 60 no estaba preparado para su duro examen de la identidad, la transformación del cuerpo y el precio de las segundas oportunidades. La película contó una historia tan sombría e invasiva psicológicamente que los espectadores simplemente la rechazaron. Pero su ambición audaz ya es legendaria.
La película muestra a un hombre común atrapado en una existencia. Recibe una oferta de una organización secreta que puede convertirlo en una nueva persona, con rostro y vida nuevos. Esta transformación trae graves consecuencias. La historia explora el terror de perderse, incluso cuando se obtiene lo que se deseaba. Su imaginería surrealista y la cámara desorientadora, junto con la tensión, superan al cine sesentero mainstream. La producción fue turbulenta. El equipo creativo impulsó ideas audaces, con lentes distorsionadas, primeros planos extremos y escenas de pesadilla. Estas innovaciones se entendieron mal. Las pruebas de proyección fueron desastrosas. Los críticos divididos ya. La taquilla de la película cayó. Fue tan severa que dañó varias carreras. Pero el tiempo cambió todo. A medida que las nuevas generaciones lo hallaron, celebraron la exploración de identidad y angustia existencial. Las audiencias modernas lo aclamaron como obra maestra psicológica y precursor del horror corporal y de la ciencia ficción cerebral. Lo que los 60 rechazaron, el futuro aceptó. Hoy, Second es uno de los clásicos importantes. Demuestra que la narrativa visionaria llega a veces antes de entenderla. Número 6. Robinson Crusoe en Marte. En 1964, Robinson Crusoe en Marte fue promocionado como un espectáculo de ciencia ficción lleno de aventura. Sin embargo, la taquilla fue tan mala que la productora retiró pronto su apoyo y siguió adelante. Con el tiempo, esta ingeniosa historia de supervivencia se convirtió en una de las gemas de culto de los 60. Ofrecía una visión realista e imaginativa de la vida en Marte. Antes, la supervivencia espacial no cautivaba al público. La película sigue a un astronauta varado en planeta rojo, obligado a confiar en su ingenio y voluntad para vivir. En lugar de monstruos o batallas, la historia se centra en el aislamiento y la lucha por adaptarse a un mundo. Este enfoque más sobrio confundió a las audiencias que buscaban emociones más sensacionales. Esa brecha entre lo que se esperaba y lo que se entregó impulsó gran parte de las pérdidas iniciales. Las limitaciones de producción también influyeron. La película intentó ideas visuales ambiciosas con efectos prácticos y paisajes estilizados, pero resultaron caros y consumieron mucho tiempo. Las restricciones presupuestarias redujeron la escala de varias secuencias y el estudio dudó del atractivo comercial de la película. Las campañas de marketing fueron inconsistentes y la película desapareció pronto de los cines. Décadas después, el público valoró su sinceridad, creatividad y curiosidad científica. Los primeros lanzamientos en vídeo y las emisiones de televisión ayudaron a que alcanzara a nuevos públicos que admiraban su énfasis en la supervivencia humana, más que en el espectáculo. The Damned fue una de las películas más audaces de Hammer, pero fracasó en taquilla y quedó oscura durante años. El público de los 60 esperaba suspense gótico del estudio. En su lugar, encontró una pesadilla de ciencia ficción sobre experimentos secretos del gobierno con niños radiactivos y el costo de mantener la seguridad nacional. La película desafió las expectativas y pagó el precio por su ambición. La historia sigue a un líder de banda. Una mujer y una científica descubren una instalación oculta que aloja niños aislados, cuyos cuerpos emiten radiación muy mortal. Estos niños representan el futuro y la condena humana. El contacto con ellos garantiza la muerte. La película mezcla ansiedad social, el miedo nuclear y preguntas morales. Esta carga temática llevó la película mucho más allá de la zona de confort del público típico del género. Detrás de cámaras, la producción enfrentó interferencias, retrasos y reediciones que debilitaron su estreno. Los distribuidores no sabían cómo comercializar una película que mezclaba juventud rebelde, thriller y ciencia ficción apocalíptica. El montaje final sufrió de promoción desigual y de proyecciones limitadas. Su desempeño financiero reflejó esa confusión. Sin embargo, una vez redescubierta, La Maldita obtuvo una reputación como una de las películas de ciencia ficción más inteligentes e inquietantes de la década. Los críticos elogiaron su atmósfera inquietante, su peso emocional y sus temas valientes. Hoy la película celebra su audacia, mostrando que las historias más potentes a menudo requieren tiempo para entenderse. Lo que antes fracasó, ahora es obra maestra de la paranoia sesentera y del terror moral. Número 4. Barella, 1968.
Varela prometió al público una fantasía cósmica de espectáculo, imaginación y energía futurista. Sin embargo, fracasó en taquilla y los críticos lo descartaron por su estilo sin sustancia. Lo que no vieron fue que esta odisea espacial psicodélica sería una película de culto influyente, del siglo XX, sus visuales y su tono surreal. Eran extravagantes para las expectativas de los 60, pero perfectas para generaciones futuras. La historia sigue a una exploradora espacial enviada a parar a un científico cuya arma amenaza la estabilidad galáctica. En ruta cruza planetas, halla máquinas y descubre mundos guiados por el deseo, tecnología y caos. Este viaje soñado dejó atrás narrativa tradicional y abrazó experimentación visual. Ese enfoque audaz desconcertó a las audiencias que esperaban una aventura directa, pero luego se convirtió en un sello del impacto duradero de la película. Detrás de cámaras, la producción fue ambiciosa e impredecible. Los cineastas abrazaron decorados imaginativos, vestuarios elaborados y una puesta en escena poco convencional, que empujó los límites de la ciencia ficción de los 60. Estos riesgos artísticos, costos crecientes y la creación de un producto final que ninguna sala sabía vender con eficacia. El resultado fue un rendimiento moderado en taquilla. Con el tiempo, sin embargo, Varela se convirtió en un referente cultural, adorada por su creatividad sin concesiones y su estética intrépida. Músicos, diseñadores de moda y cineastas se inspiraron en su mundo vívido y en su colorida extrañeza, antaño vista como un fracaso. Ahora se erige como un raro ejemplo de una película que cambió las reglas del género y anticipó el auge del arte pop y la ciencia ficción. Lo que los 60 rechazaron entonces, en parte. Las generaciones posteriores abrazaron por completo convertir a Varela en un símbolo muy duradero del cine imaginativo. Número 3. Fahrenheit 451 llegó con el prestigio de una novela original y la visión clara de un director aclamado. Aunque el público en general evitó la película y tuvo pérdidas. Quienes esperaban un éxito de taquilla hallaron, en cambio, un retrato silencioso, realmente inquietante de una sociedad, donde se prohíben los libros y el pensamiento crítico en general. Pero la película estaba adelantada a su tiempo ya. La historia sigue a un bombero cuyo deber es quemar libros y silenciar el saber, cuestiona su papel. Se ve atrapado entre lealtad al sistema rígido y el deseo de verdad. La película y sus imágenes muestran la atmósfera sofocante de este mundo distópico. En vez de acción explosiva, usa silencio, repetición y aislamiento, mostrando terror de censura. Este enfoque sutil chocó con expectativas de audiencias 60, provocando taquilla tibia. Detrás de cámaras, la producción tuvo fallos técnicos y desacuerdos sobre el tono. El director insistió en un estilo emocionalmente desapegado para reflejar el entumecimiento de la sociedad cinematográfica. Mientras el estudio quería algo más accesible, el resultado fue una película demasiado audaz para el gusto del gran público. Sin embargo, su influencia se extendió a lo largo de décadas. Más tarde, académicos, críticos y cineastas elogiaron sus imágenes inquietantes y advertencias proféticas en una era más consciente del control de los medios y de la censura intelectual. El mensaje de la película ahí resuena con más fuerza que nunca. Fahrenheit 451 creció desde un experimento mal entendido hasta convertirse en un cine distópico esencial, demostrando que las cifras de taquilla a menudo no miden el verdadero valor artístico. Número 2. Planeta de los simios, 1968. Planeta de los simios es recordado hoy como un logro monumental en la ciencia ficción, aunque su taquilla doméstica inicial quedó por debajo de las grandes expectativas del estudio. Ganó respeto, pero no el explosivo éxito económico que predijeron los ejecutivos. Más tarde, la película alcanzó el estatus legendario que merecía. Sus temas y efectos de maquillaje fueron demasiado radicales para un público inicial acostumbrado a una ciencia ficción más segura. La película sigue a una tripulación de astronautas que se estrellan en un mundo misterioso, donde los simios gobiernan y los humanos son tratados como criaturas primitivas. El viaje examina poder, evolución, miedo y el colapso de la civilización. Su final inolvidable reveló una de las revelaciones más impactantes de la historia del cine. A pesar de los elogios, la película y su rendimiento decepcionaron a mandos que invirtieron en promoción y efectos, detrás de cámaras. Crear personajes de simios realistas exigió una innovación técnica sin precedentes, largas horas, prótesis complejas y cine experimental, que pusieron al límite al reparto y al equipo.
El estudio temió los costos crecientes y dudó si el público aceptaría un concepto tan extraño. Cuando la película no consiguió los ingresos proyectados, fue etiquetada como de bajo rendimiento. Pero a medida que pasaron los años, el planeta de los simios se convirtió en una fuerza cultural dominante. Su influencia se extendió a la literatura, la política y la televisión, y luego dio paso a grandes franquicias cinematográficas. Los críticos modernos lo reconocen como una obra maestra visionaria que redefinió la alegoría cinematográfica. Lo que comenzó como un riesgo que no resultó financieramente rentable se transformó en un texto fundamental de la ciencia ficción. Los 60 lo subestimaron, pero las generaciones futuras reconocieron su grandeza. 2001. Odisea en el espacio, 1968, 2001. Hoy ya se celebra como la mejor película de ciencia ficción jamás hecha. Sin embargo, al estrenarse desconcertó al público y sufrió pérdidas. En su estreno, muchos abandonaron las salas por su ritmo pausado, su simbolismo críptico y su final ambiguo, para dejar constancia de su grandeza. Críticos divididos. El estudio temía que la ambición de la película superara al público de los 60, y esa ambición transformaría el género. La historia describe la evolución humana en capítulos oscuros. Un monolito misterioso influye en los primeros ancestros. Una misión a Júpiter revela una verdad oculta. Una máquina consciente desafía a sus creadores. La película avanza con lentitud hipnótica, creando atmósfera con silencio, imágenes y asombro cósmico, como si el tiempo se detuviera. Este enfoque meditativo contrasta con acción que esperaba el público. La falta de narrativa tradicional hizo que la película rindiera menos. Detrás de cámaras. La producción fue un reto. El director exigió precisión científica, innovación visual y profundidad filosófica. Los efectos prácticos llegaron a límites sin precedentes, con visuales que asombran. Décadas después, el estudio se volvió nervioso por costos crecientes y reacciones negativas. Pero las audiencias más jóvenes descubrieron lentamente la película mediante proyecciones especiales, donde su experiencia inmersiva resonó con fuerza a lo largo del tiempo. 2001. Odisea en el espacio se convirtió en una majestuosa obra maestra, reconocida por su alcance visionario y su brillantez técnica. Redefinió la ciencia ficción como una plataforma para ideas, más que un mero espectáculo. Su influencia se ve en generaciones de cineastas que siguieron su audacia. Lo que empezó como experimento malentendido se volvió un hito monumental, demostrando que la grandeza toma tiempo. Estas 13 películas de ciencia ficción fueron descartadas en su época, pero no desaparecieron. Cada uno llevó ideas audaces para el público sesentero. Cada uno halló vida nueva. Cuando el mundo lo entendió, por fin, sus viajes nos recuerdan que un número de taquilla no define el arte. Lo que importa es el legado que queda y las historias que quedan tras la escena.